Go against Jigga, yo is dense. I'm about $1, what the is 50 cents? La canción que causó gran controversia en su momento y dejó un enorme revuelo en la industria musical. Estamos hablando de How to Rob de 50 Cent. En esta canción 50 Cent atacó a varios artistas musicales famosos, actores y deportistas, ridiculizándolos y desafiándolos en una forma única y provocativa, que caracterizaría a 50 en los siguientes años. En este video vamos a profundizar en los orígenes, la controversia y el legado de esta icónica canción que marcó el comienzo de la carrera de 50 Cent. Antes de que 50 Cent se convirtiera en un nombre familiar en la música, en 1999 él era un rapero emergente buscando hacerse un nombre en la escena del hip hop. Para ese entonces el joven rapero era un hombre desesperado en despegar su carrera musical. Fue en 1999 que 50 se unió al dúo de productores de Trackmasters, conocido por producir exitosos sencillos para grandes artistas de hip hop y R&B. Poco después 50 Cent firmaría con Columbia Records. Inmediatamente fue enviado al estudio donde había completado aproximadamente 40 canciones, pero ninguna de esas canciones fue considerada como un sencillo potencial. Además, su álbum debut, que se titularía Power of the Dollar, no tenía fecha de lanzamiento. Sabíamos que necesitábamos una canción que tuviera un gran impacto en la radio, dijo Poke, productor integrante de Trackmasters. Así que 50 tuvo una idea. 50 había sido fanático del sencillo Just Playing Dreams de Biggie, donde este fantaseaba con acostarse con las cantantes de R&B como Mariah Carey, Whitney Houston, Mary J. Blige, entre otras cantantes destacadas de la época. 50 se inspiró de esta canción, pero le dio un giro completamente diferente, donde iba a rapear sobre robar a artistas famosos. 50 desarrolló bien el concepto de la canción antes de rapearla para Tony Poke de Trackmasters. Una vez que fue aprobada, 50 empezó con la grabación. El mensaje de la canción era claro: un rapero hambriento que roba a los ricos, famosos y poderosos. La canción fue titulada How to Rob y no necesitó ser lanzada para crear controversia, ya que la también artista de Columbia Records, Mariah Carey, amenazó con demandar y dejar a su propio sello por difamación después de enterarse de que su nombre era mencionado con ataques explícitos. Debido a esto, 50 tuvo que modificar la letra luego de la presión del entonces presidente de Columbia, Donnie Leonard, y el ex esposo de Mariah, el entonces presidente ejecutivo de Sony, Tommy Mottola, quien también era mencionado en la canción. Aún así, la lista de artistas era larga, en la que se encontraban raperos, raperas, cantantes de R&B, actores y deportistas. Una lista en la que destacaban nombres como Diddy, Bobby Brown, Whitney Houston, Mace, Jay-Z, Slick Rick, Big Pun, Master P, Will Smith, Timbaland, Missy Elliott, Lil King, Foxy Brown, Kurupt, Jermaine Dupri, DMX, Sticky Fingers, Canibus, Happy D, Juvenile, Blackstreet, Mike Tyson, Busta Rhymes y miembros de Wu-Tang Clan como Rick One, Ghostface Killah, RZA y Old Dirty Bastard. La canción finalmente fue lanzada el 10 de agosto de 1999 y 50 Cent consiguió lo que quería: la atención de todos. How to Rob explotó en la radio en la primavera de 1999 y 50 tuvo su éxito en la radio que tanto anhelaba. Las letras de la canción eran directas y provocadoras y generaron una gran controversia en la industria musical, e inmediatamente se convirtió en un tema de discusión en la comunidad del hip hop. 50 hizo lo que los raperos tenían miedo de hacer en ese momento: el miedo de mencionar los nombres de los demás debido a lo ocurrido con Biggie y Tupac. 50 Cent no tuvo reparos en atacar a alguno de los artistas más grandes del momento, comenzando con el primer verso hasta el último. Dejó en claro que nadie estaba a salvo de sus líricas venenosas. A continuación te muestro algunos de los versos que 50 dirigió a cada uno de ellos. Secuestraré a Kim y le diré a Puff: ¿quieres volver a verla? Entonces lleva tu trasero al cajero automático más cercano. Estoy a punto de atrapar a Bobby por algo de ese dinero de Whitney. Desde que estos de Harlem World son famosos, le puse el arma a Carden y le dije: dile a tu compañero Mason Beta que me dé ese reloj ahora. Quiero decir ahora. Le robaría a ODB, pero eso sería una pérdida de tiempo. Probablemente tenga que dispararle, correr y tirar mi arma. Seguiré a Foxy en mi auto durante 4 cuadras. Le robaré el anillo de compromiso que le dio Kurupt. Que Giga acaba de vender como 4 millones. Él tiene algo por lo que vivir, pero él no va a querer que le ponga 4 balas a través de la puerta del Bentley Coupe. Estoy a punto de robar a Slick Rick por toda esa de la vieja escuela.
Robaré a Pong sin una pistola, arrebataré su cadena y luego correré. Ese pesa 400 libras, ¿cómo me va a atrapar? Voy a atrapar a Master P y a Silk the Shocker después de los Grammy, y a Will Smith y a Jada cuando vengan a Miami. Correré hacia Timbaland y Missy con sobrepeso y les diré, denme el dinero y baja ese hot dog. DMX quiere ayudarme a robar. Bueno, te voy a decir esto, amigo, estoy en esta de trash, hago mi suciedad solo. Atrapé a Ray, Goss y Reza por sus anillos graciosos. Dile a Sticky que me dé mi dinero antes de vaciarle 3, te voy a golpear como ese chico blanco en MTV. Kenneves quiere pelear mientras le estoy robando, a la un taxi, los forenses lo recogerán. Robé a Juvenile su cadena de Cash Money, le dije que quería todo y él dijo, incluso mis dientes de oro. Robaré a Tyson por la mitad de ese dinero que le quitó Robin Gibbons. Tenía a Bosta y a todo Flipmode tendidos en el suelo, me preguntó si tenía suficiente, le dije, dame un poco más. Habru Rob reveló un rapero sin temor a represalia, un rapero que no tenía miedo de gritar los nombres de los artistas más destacados del momento. Esto también fue un movimiento de desesperación de 50 Cent, quien se sentía que estaba fuera de la industria del rap, y esta era su última oportunidad de entrar. ¿Era eso o volver al barrio? 50 Cent dijo que la canción fue en tono de broma y no pretendía faltar el respeto a nadie. Sin embargo, cuando haces una canción como esta, debes estar preparado para las respuestas. Y varios raperos mencionados en la canción respondieron. Aunque esto tampoco era algo que le preocupara a 50, ya que su objetivo lo había cumplido. Entre los raperos que le respondieron estaban Jay-Z, Big Pun, Cut Up, Sticky Fingers, Missy Elliott, Rick One que respondió en el álbum de Ghostface Killah y Wyclef Jean. De los que respondieron, 50 Cent afirmó que Jay-Z le dijo que le encantaba la canción. La respuesta de Big Pun fue en su álbum póstumo. Missy Elliott sí se lo tomó con humor, y Wyclef Jean, a pesar de no ser mencionado en la canción, le respondió. Go against Jigga, your ass is dense. I'm about $1. What the fuck is 50 Cent? The 50 Cent rapper, very funny to get your nut off, cause in real life you don't know I'll blow your motherfucking head off. Now it's 50 MCs that ain't worth shit. Get your ass kicked 50 times, beat the 10 cent. My sticky fingers turn fists across your jaw. Beat your ass in real life at the Source Award. Yo, that nigga 50 Cent, that's yo. I don't even know why he tried to do that little bum ass shit. I stay so hungry that if 50 Cent came to rob me, he'd be part of my charity. Y Missy Elliott que le respondió de la siguiente manera. No te conozco tan bien excepto cuando me dijiste que dejara los hot dogs, jaja. Me subí a la caminadora por ti, bebé. Después de toda la controversia que generó How to Rob, estaba previsto que fuera el sencillo principal de su álbum debut Power of the Dollar. Pero eso no sucedió, ya que al año siguiente 50 Cent recibió 9 disparos fuera de la casa de su abuela, y como resultado fue eliminado de Columbia Records. Aún así, How to Rob significó el inicio de una exitosa carrera para 50, ciertamente lo puso en el radar. Aunque fue controversial en su momento, la canción le dio notoriedad y le ayudó a ganar atención en la escena del rap. Además estableció su estilo directo y provocador, que luego se convertiría en su marca registrada. A pesar de que fue criticada por su contenido violento y agresivo, también fue una muestra del ingenio lírico y la habilidad de 50 Cent para crear controversia y llamar la atención. En 2003 50 Cent dijo, ves a estas estrellas en MTV conduciendo autos grandes, luciendo grandes diamantes, creo que olvidan lo que es cuando alguien se muere de hambre. Como el robo no está descartado, ese fue el proceso de pensamiento detrás de How to Rob. No fue personal, era una comedia basada en la verdad. Eso fue lo que la hizo tan divertida.